Buenas noches, estudiantes del octavo año. Bienvenidos a la clase de matemática. Recordemos que semana a semana seguimos avanzando en el desarrollo de las destrezas, pues en esta semana nos encontramos ya en la clase número 15. Recordemos que nuestra institución trabajamos por tutorías. Para terminar el primer quimestre se compone de 16 tutorías compuestas de parcial 1 y parcial 2. Recordemos que en el parcial 1 debemos cumplir con 8 tutorías más un proyecto interdisciplinario, y en el parcial 2 igual 8 tutorías más un proyecto interdisciplinario, que dan las 16 más los 2 proyectos. No olvidar también que estamos con las materias complementarias, como es desarrollo del pensamiento, que ya les envié el día viernes la tareita, que tienen plazo hasta este viernes de entregarla. Asimismo, estaré enviando la segunda. Vamos a tener dos tareas. Dos tareas del desarrollo del pensamiento, que va a ser para el parcial 1 y parcial 2, ¿sí? Entonces deben cumplir, y también se estará posteriormente ya enviando el proyecto interdisciplinario, que ya les he de hacer conocer. Recordemos que aún todavía, pese a la situación a nivel nacional, que las autoridades están con el retorno presencial de algunas instituciones, nuestra institución aún seguimos trabajando en forma virtual. Estamos trabajando en forma a distancia, aún no tenemos los lineamientos ni la orden a nivel de las autoridades, pero debemos estar pendientes. Por ahora seguimos trabajando este parcial, creo que lo haremos en forma virtual. Aún todavía no tenemos lineamientos para el retorno. Sí, ya nos han de avisar, estar pendientes. Muy bien, pues, asimismo, pues en esta semana seguimos, ¿no es cierto?, con el eje transversal, como es la convivencia familiar. Nuevamente recordarles lo que es vivir en familia, ¿no es cierto? Aún en este momento, ¿no es cierto?, cuando recordemos que las alarmas, ¿no es cierto?, están nuevamente activas, ¿no es cierto? Este virus se ha expandido a nivel de todo, ¿no es cierto?, a nivel de toda nuestra provincia, de nuestro país y así en general, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, sí, nosotros, para poder de esta manera prevenir. Ahora pues podemos decir que este virus está atacando a todas las familias. Mucho cuidado al momento de salir, tomar las precauciones, las medidas de bioseguridad. Asimismo, también nos encontramos con la emoción, la empatía. Recordar que esta emoción nos invita a ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? Es lo que expresamos nuestros sentimientos hacia los demás, ¿no es cierto? Ser empáticos en diferentes situaciones. Creatividad, recordemos cómo estamos trabajando esta habilidad. Estamos siendo creativos al momento de entregar nuestras tareas. Le estamos dando algo de nosotros, aunque sea, a veces hay personas que envían tareas que utilizan colores, hacen con una reglita, todo bien ordenadito, entonces eso motiva. Y uno se da cuenta que están utilizando esa creatividad al momento de cumplir con todas esas actividades. Asimismo, seamos creativos en nuestras actitudes, en nuestra casa, con nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Nosotros siempre tratamos de que se sientan bien, entonces seamos creativos, demostrémosles cuánto, ¿no es cierto?, nos interesa. Asimismo, vamos a hablar de un valor como es la humildad, y les invito a observar un pequeño video acerca de la humildad. Humildad. Heridas, rechazos, burlas, carencias y miedos. Son convivencias que muchas veces nos orillan a crear una muralla alrededor de nosotros. Muralla que no nos fortalece en lo más mínimo, sino que más bien nos endurece. A veces, estas convivencias son los motores que conducen a alguien a tener mucho o alcanzar una posición importante. Porque al tener una autoestima baja, necesita constantemente la aprobación de los demás, así que busca a toda costa obtener esos logros para ser aceptado.
para ser valorado y se vuelve soberbio. El humilde, en cambio, también se atreve a grandes cosas, pero no para ser reconocido ni para ser visto. Hace lo que hace porque es lo que le gusta o porque sabe cuáles son sus habilidades y tiene un propósito específico en la vida. La persona humilde tiene seguridad, por lo tanto también conoce sus limitaciones y las asume. Aprende, tanto de sus aciertos como de sus errores, porque sabe reconocer unos y otros. En ella no hay temor a dar o a darse. No la recibe, no la ofende, escucha críticas y sabe distinguir de quién vienen. Por lo tanto, está en constante aprendizaje y crecimiento. El soberbio nunca acepta estar equivocado y cree saberlo todo, así que no puede aprender más. Ser humilde no significa no desear cosas. De hecho, difícilmente podemos tener algo si no lo deseamos. Pero en el humilde hay una verdadera comprensión de lo que es el servicio y no buscar sus propios intereses, sino los de los beneficios para los demás. Este valor nos ayuda a tener los pies en la tierra, puesto que mientras más alta posición tengamos, estaremos más expuestos a la adulación y a la envidia, lo cual atrae también vanidad y soberbia. El humilde no le resta autoridad a un superior, al contrario, lo da a respetar. Todo lo que logramos no es únicamente por nuestros propios méritos, ya que todos necesitamos y dependemos de todos. Por eso quien es humilde es agradecido. En el humilde no hay amargura, no hay resentimiento. Entiende a los demás y no los juzga. Por lo tanto, sabe perdonar y pedir perdón. Respeta a los demás y valora lo que también ellos hacen, o tienen o son. Asume sus responsabilidades y es paciente. Muy bien, como ustedes pudieron observar y escuchar, ¿no es cierto? Nos habla de este valor muy bonito como es la humildad. Quisiera que alguien me ayude. ¿Qué puede decirnos acerca de este valor? ¿A qué nos invita? ¿Alguien nos quiere ayudar? A que debemos ser humildes con los demás. ¿No es cierto? ¿De qué forma, de qué manera nos dice que podemos ser humildes? O sea, por ejemplo, ahorita por la situación, unos pasan por terminar pidiendo plata y hay que ser humildes, dándoles lo que tenemos para que ellos tengan un pan en la boca, por lo menos. Gracias, Diego. ¿Alguien más nos quiere compartir algún otro mensaje acerca de la humildad? Yo le hice. A ver, siga nomás, le escuchamos. Que debemos ser humildes, que ese valor de la humildad es muy, muy fuerte para nosotros. Ser humilde, respetar, pedir disculpas, que no está mal si uno se equivoca. Y con la humildad uno aprende de sus errores. Y no hay que sentirnos mal por ese valor tan bonito que es en esta vida. Muy bien, gracias, Irma. Así es, pues la humildad, ¿no es cierto?, es nuestra carta de presentación en todo sentido. No significa ser pobre, ¿no es cierto?, sino la humildad más bien va más en nuestros actos, en la forma de actuar. Cuando alguien nos pide un favor, a veces, ¿no es cierto?, hacerlo con toda esa gratitud, con toda ese ánimo hacia las demás personas. Humildes al dar una dirección, ¿no es cierto?, al compartir lo poco que sabemos, ¿no es cierto?, con los demás, ¿sí? La humildad, hay personas que tienen, o sea, que han logrado tener grandes cosas, pero son muy humildes. Como también hay personas, ¿no es cierto?, que a veces llegan a tener algo y de la noche a la mañana cambiamos nuestra forma de ver las cosas, de pensar, ¿no es cierto? Entonces sí los invito a cada uno de ustedes a
a vivirlo en familia. Después de haber vivido muchas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, ¿no es cierto? Nosotros ahí vemos esos valores tan bonitos como es la humildad, ¿no es cierto? A ver, ahí nosotros podemos expresar, ¿no es cierto?, a nuestros seres queridos. Primero, yo siempre digo, vivámoslo en familia, vivámoslo con nosotros mismos. Muy bien, pues espero que ustedes sigan compartiendo estos valores en familia y vamos a continuar trabajando. Muy bien. Asimismo, pues el día de hoy seguimos avanzando con lo que es las destrezas, ¿no es cierto? Y recordemos que la semana pasada habíamos empezado a trabajar los números. ¿Cómo se llamaban ese conjunto de números? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama ese conjunto de números? Los números, ¿cómo se llaman? A ver, ya se me han olvidado. A ver, ¿cómo se llamaban? Creo de números racionales. Racionales, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar una destreza más que dice establecer relaciones de orden en un conjunto de números racionales utilizando la recta numérica y la simbología matemática. Acuérdense, el menor, mayor o igual en relación con expresiones usadas en la vida cotidiana. Si ustedes recuerdan, la semana anterior habíamos estudiado la representación en la recta numérica. El día de hoy vamos a hacerlo utilizando la simbología matemática. Orden en el conjunto de números racionales. Cuando nosotros hablamos de orden, hablamos del menor al mayor y del menor y del mayor al menor. Si recuerdan, en los enteros ya habíamos trabajado. Muy bien, vamos a recordar un poquito más los números, ese conjunto que hemos venido trabajando. Ustedes ya conocen los números naturales, recuerden, ¿no es cierto? Ya habíamos trabajado con ustedes los naturales. Vamos a coger un marcador para poder trabajar. Vamos a coger un finito porque no. Ya, muy bien. Aquí tenemos a los números naturales. Los números naturales son los que ya nos enseñaron en la escuelita, ¿no es cierto? Empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. De ahí habíamos iniciado en este octavo año a trabajar los números enteros. Y dentro de los enteros tenemos a los enteros negativos y a los enteros positivos. De ahí, de este grupo, ¿no es cierto?, vienen ya apareciendo los números racionales, que vienen a ser, ¿no es cierto?, los fraccionarios, que también un número racional viene a ser un entero negativo, un entero positivo y un natural porque pertenece al conjunto. Pero exclusivamente vamos a trabajar con los fraccionarios. Recordemos que un número fraccionario me lleva a un número ¿qué? A un número decimal. Y un decimal me lleva a un número fraccionario. ¿Sí? Tener presente eso. Ya sabemos, ¿no es cierto? Si yo les pregunto, 2, ¿será un número racional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? 2. A ver, ¿quién dice más? A ver, ¿quién me dice? A ver, ayúdenme. Sí, Sí es, ¿no es cierto? 2 es un número racional, es un entero, es un natural y también es un racional. Y si yo digo menos 15, ¿será un racional? No. Verán, menos 15, verán, menos 15 es un número racional. Acuérdense, tenemos los enteros negativos y los enteros positivos. Sí, licenciada. Sí es, pertenece a los enteros negativos y es un racional. Yo digo 2/5. ¿Qué será un racional? ¿Qué dicen? 2/5. Si eso no es, vamos a ver, vamos. 2/5. ¿Será un racional? 2/5. Aquí lo voy a hacer. 2/5. ¿Qué dicen? Este marcador. No, licenciada. 2/5. Acuérdense, pertenece a los fraccionarios. ¿Será un racional? ¿Qué dicen? Sí, licenciada. Sí, sí. Acuérdense, pueden haber fraccionarios negativos
y positivos. Miren, aquí tenemos un negativo, menos 2/9. Es un número racional, ¿sí? Y si yo digo 2,3, 2,3, ¿qué será? 2,3, ¿qué dicen que es? ¿Qué será 2,3? ¿Será un racional? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciada. 2,3, verán, estamos hablando que un número fraccionario me lleva a un número decimal. Si yo divido 15 dividido para 7, me debe dar un número decimal. ¿Será o no será 2,3? Sí, licenciada, ya hice el problema. Ya Sí, ven. licenciada, sí A ver, es. muy bien. Verán, acuérdense la destreza que vimos la semana pasada. Reconocer al conjunto de los números racionales. Miren, estoy volviéndoles a hacer un recuento de la clase anterior. Por ahí se me están olvidando. ¿Me ayudarán con el audio? Muy bien. Ya sabemos, yo voy a poner otro número. Voy a escribir. Vamos a escribir un número. Muy bien, voy a escribir 5 tercios. ¿Será un número racional? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? 5 tercios. ¿Será un número racional? 5 tercios. A ver, ayúdenme, Irma. 5 tercios. ¿Será un número racional? Miren, racionales. ¿Sí o no? No. 5 tercios. Es un fraccional. Sí, licenciada. Sí, ya ven, se me están olvidando. No se me confundan. 0,84 será un número decimal. ¿Qué dicen? 0,84 es un decimal. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y también es un racional. Racional. Verán. Nuevamente, vamos. Ahora sí vamos avanzando un poquito. No se me vayan a olvidar esa destreza de reconocer. Se me están olvidando a reconocer el conjunto de los números racionales. Tenemos lo siguiente. Dado los números racionales A sobre B, recordemos que un número racional, en este caso estamos hablando de los fraccionarios, se compone de un numerador y de un denominador. Y C y D se verifica una y solo una de las siguientes relaciones. A sobre B mayor que C sobre D y A sobre B menor que C sobre D o A sobre B igual a C sobre D. Ya vamos a analizar esta parte. Para comparar dos números racionales se debe tener en cuenta varios criterios. Todo número racional positivo es mayor que cualquier racional negativo. Escuchen. Todo número racional positivo, acuérdense de los positivos, es mayor que cualquier racional negativo. Es decir, todo número fraccionario que sea positivo va a ser mayor que un número fraccionario negativo. Todo número racional negativo es menor que 0. Acuérdense la recta numérica, es menor que 0. Todo número racional negativo es menor que 0. Acuérdense, los negativos en la izquierda, los positivos en la derecha y los divide el 0. Entonces, los negativos serán siempre menores que 0. Si dos números racionales positivos tienen igual, por ahí me ayuda alguien con el audio. Ayúdenme, alguien está con el audio que no, Teresa no se malita. ¿Ya? Dice, si dos números racionales positivos tienen igual denominador, es menor el que tiene menor numerador. Y ya vamos a analizar. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan analizar o comprobar cuando un número es mayor o cuando es menor. Y tenemos un ejemplo. Miren, aquí tengo 7 décimos. Vamos a compararlos con 4 quintos.
En este caso, miren, es un poco complicado decirlo, ¿no es cierto? Así, ¿cuánto es el valor? Recuerden que para poder saber debo convertirlo en decimal. Pero otra forma de hacerlo más rápidamente es multiplicar. Miren, en X, 7 por 5, 7 por 5. Y en el otro multiplico 10 por 4. 7 por 5, 35. Y 10 por 4, 40. Entonces yo aplico 7 décimos. Si yo, miren, me doy cuenta, 35 y 40. ¿Quién es mayor y quién es menor? A ver, ayúdenme. 35, ¿será mayor o menor que 40? 35, ¿será menor o mayor que 40? Menor. Menor, eso. Entonces, por eso está, aquí le hemos ubicado, 35 es menor que 40. ¿Sí vieron? Como una forma de conocer cuando un número fraccionario, dos números fraccionarios es mayor o menor. Multiplicamos en X, 7 por 5, 35 y 10 por 4, 40. 35 y 40, ¿quién? 35 es menor que 40. Y lo aplico en fracción, 7 décimos es menor que 4 quintos. ¿Sí vemos? Tenemos otro ejemplo. Acuérdense la nomenclatura que ya hemos estudiado con los enteros. Menor que, mayor que, igual que. No se me olviden, estamos utilizando. Aquí tenemos, miren, dos números negativos. Acuérdense, dos negativos. Aquí hicimos dos positivos. Ahora vamos a ver qué número es mayor o menor. Y hago lo mismo, hago el mismo procedimiento. Multiplico 3 por 6 y 4 por 5. 3 por 6, 18 y 4 por 5, 20. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? A ver, ayúdenme. Ahora, ¿qué tengo? Es mayor que 20. Ya, pero ¿por qué? Tengo que ponerle, miren, el signo, porque acuérdense, era menos 3 cuartos y menos 5 sextos. Entonces aplico, aquí tengo que ponerle menos, porque acuérdense que iba el signo menos. Yo multiplico menos 3 por 6, me da menos 18 y menos 4 por menos, aquí me da 20, menos 20. Ahora sí, menos 18 es mayor que menos 20. Acuérdense los números negativos. Los números negativos, entre más se alejan, son más pequeñitos, los negativos. Entonces, en este caso decimos, menos 18 es mayor que menos 20. Y si aplicamos en fracción, menos 3 cuartos es mayor que menos 5 sextos. ¿Sí vieron? Ustedes siempre lo van a expresar en fracción, porque así les está, sino que simplemente para poder, ¿no es cierto?, reconocer cuando un número es mayor o menor, multiplicamos en X. ¿Está claro esta parte? ¿Qué dicen? ¿Está entendido cómo vamos a identificar un número mayor o menor? ¿Sí? Sí, licenciado. No se olviden de las reglas. Aquí dice, miren, todo número racional positivo. Si yo hubiera tenido aquí menos 7 y más 4 quintos, directamente, ¿no es cierto? Aquí es más fácil identificar. ¿Por qué? Porque todo número negativo siempre va a ser menor que el positivo. Si hubiera sido aquí menos 7 décimos, hubiera sido directo, hubiéramos puesto menos 7 décimos es menor que 4 quintos, porque acuérdense si es positivo. Como en este caso hicimos de los dos positivos, estamos comprobando de dos positivos y de dos negativos, para que ustedes puedan conocer, ¿sí? Muy bien, vamos avanzando. Asimismo, aquí podemos hacer la comparación de los decimales, también, ¿no es cierto? Y hemos hecho de los fraccionarios, ahora nos vamos con los decimales. Y aquí tengo, para comparar las expresiones decimales, miren, en este caso tengo 4,25 y 4,21, se comparan sus cifras de izquierda a derecha hasta donde sea necesario. Si ustedes observan, miren, vamos a comparar. Empezamos. 4, la parte entera, 4,25 y 4,21. Empiezo con el primero. 4 y 4. 4 y 4, ¿qué son? Mayores y iguales. Muy bien. Pasamos al 2. 2 y 2. 2 es igual que
2. 2. Ahora vamos con el 5. 5 es mayor que ¿quién? Que 1. Que 1. Por lo tanto, 4,25 es mayor que 4,21. ¿Sí? Miren que ustedes tienen que comparar el decimal. ¿Sí? Cuando en este caso, miren, tenemos 4,25 y 4,21. Pero si hubiéramos tenido aquí 4,25 y acá 5,21 es más rápido porque ya la parte entera me está diciendo quién es mayor y quién es menor. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Representa en una recta numérica los siguientes números racionales. La clase anterior ya habíamos trabajado esta parte, pero la hemos querido trabajar un poquito más para que ustedes entiendan. Representación en una recta numérica los siguientes números racionales. Vamos a representarlos. 5 medios. Si yo lo transformo a decimal, esto va a ser igual a 2,5. Es otra forma. 7 tercios, si yo lo transformo a decimal, va a ser igual a 2,33. Menos 9 cuartos va a ser igual a menos 2,25. Y menos 14 quintos va a ser igual a menos 2,8. Trazo la recta numérica, no se olviden. Divido las unidades iguales. ¿Quiénes son las unidades? Del 0 al 1, del 1 al 2, al 3 y al 4. Estas unidades tienen que ser iguales, no se olviden. Si yo en el cuaderno o en las hojitas a cuadros que ustedes me envían la tarea, utilizo 2 cuadros, pues voy a utilizar 2 cuadros para todas las unidades, ¿sí? Debe ser igual, dividir en partes iguales, no se olvidarán. Si utilizo 4 cuadros, pues también voy a dividir en 4 cuadros cada unidad. No se olviden, para eso ustedes tienen esas hojitas a cuadros que se les pide, para que se les facilite a ustedes la resolución. Muy bien, vamos. Sí, y aquí tenemos, primero, 2,5. 1, 2. Entre 2 y el 3, la mitad. Miren, 2,5. Hemos dividido la mitad. Vamos a coger un marcadorcito para poder dividir. Muy bien, y aquí tenemos, miren, la mitad. ¿Sí vemos? 5 medios. ¿Sí? Vamos al siguiente, 2,33. Voy entre el 2 y el 3, ¿no es cierto? Ya tengo la mitad. Ahora 33, miren. 1, 2 y 3. Aquí va a quedar 7 tercios, que es igual a 2,33. Menos 9 cuartos va a ser negativo. ¿A dónde se va? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda, miren. Las unidades son igualitas, miren. Del 0 al menos 1, del menos 1 al menos 2, del menos 2 al menos 3 y al menos 4. ¿Estamos? Ahora sí voy a representar, ¿no es cierto? Vamos a representar en la recta numérica menos 2,25. Me ubico entre el 2 y el 3. La mitad sería aquí y la mitad de 5 sería 25 aquí, miren, menos 9 cuartos. Representado. Vamos al siguiente número, menos 14 quintos, que es igual a menos 2,8. Me ubico entre el 2 y el 3. Miren, la mitad, 8, 6, 7 y 8. Menos 14 quintos. Ahora este lo vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Cuál es el más pequeño? Menos 14 quintos, menor que menos 9 cuartos, menor que 7 tercios y menor que 5 medios. ¿Sí vieron? Miren, es sencillo. Teniéndolos ya ubicados en la recta numérica, es más sencillo utilizar la simbología matemática. Si le analizamos, muy bien. Continuamos. Aquí tenemos una serie de ejercicios que siempre estos ejercicios los resuelvo en base a lo que envío la tarea de ustedes. Miren, una forma, ¿no es cierto?, era multiplicando, miren. Dice, escribe menor, mayor o igual según corresponda. 1 medio y 2 tercios. Vamos a ver quién es menor y quién es mayor. Muy bien, en este caso se me ha ido la animación. Y multiplicamos 1 por 3, miren, 1 por 3, 3
y 2 por 2, 4. Entonces, 1/2 es menor que ¿quién? Que 2/3. En la siguiente multiplico 7 por 8. ¿Cuánto es 7 por 8? A ver. 7 por 8 y 9 por 5. A ver, rapidísimo, vamos. Esas tablitas. A ver. 45. Ya 9 por 5, 45. Pero 7 por 8, ¿cuánto es? 56, Lisa. Ya, 56. 56 es mayor, ¿no es cierto?, que 45. En fracción decimos 7/9 es mayor que 5/8. Miren, aquí multiplicamos 2 por 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 12 y 5 por 3, 15. 15. Entonces, 2/5 es menor que 3/6. Ordena de menor a mayor los números racionales de cada lista utilizando la simbología matemática. Asimismo, en la recta numérica, miren, vamos a ir representando cada número. Ya lo tenemos aquí, miren. En fracción, 2/3 es igual a 0,66. 8/5 es igual a 1,6. Menos 5/2 es igual a menos 2,5. 7/4 a 1,75. Ubicamos en la recta numérica que ustedes ya trabajamos la clase anterior. Miren, y después los vamos a ordenar de menor a mayor. Miren, menos 5/2 es menor que 2/3. 2/3 es menor que 8/5 y 8/5 es menor que 7/4. En el ejercicio B tenemos 9/2 va a ser igual a 4,5 menos 11/3 igual a menos 3,66. 13/5 es igual a 2,6 y menos 7/4 igual a menos 1,75. Ubicamos, miren, asimismo en la recta numérica. Ustedes tienen que dibujar bien la recta numérica, dividir las unidades para que puedan dibujar. Sí, muy bien, y ahora los ordenamos de menor a mayor. Menos 11/3 es menor que menos 7/4. Menos 7/4 es menor que 13/5 y 13/5 es menor que 9/2. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar en esta destreza. Decía que vamos a establecer relación de orden en un conjunto de números. Hemos utilizado la recta numérica y la simbología matemática. ¿Qué les parece? ¿Está entendido? ¿No entienden? ¿Desean que les explique algo más? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿O están confundidas al momento de ubicar? Pregunten sin miedo. ¿Qué dice Mireia? Un poquito, Lisa. Un poquito está confundida. Ya. Como les decía, el éxito de todo esto es practicar. Yo les había enviado en la tarea anterior que hagan, ¿no es cierto?, que representen en la recta numérica. En esa pregunta tenían que hacer ejercicio, una recta por cada ejercicio, para que se les haga más fácil la representación y no mezclen, ¿sí? Entonces, eso simplemente, y lo que ustedes tienen que considerar son siempre las unidades. Recuerden que el denominador es el que divide las unidades y el numerador es las partes que voy a utilizar. No se me olvide. Muy bien, aquí tenemos la tareita que van a trabajar. Aquí dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Un número natural, ¿es racional? Acabamos de hacer ese ejemplo, un ejemplo. Ustedes le ponen verdadero o falso. Un número natural es racional. Básense en el gráfico del conjunto que les estuve explicando. 0 es un número racional. Ustedes vean, acuérdense que hemos dicho del 0, ¿ya? La profesora de matemáticas preguntó a sus estudiantes de octavo acerca de su deporte favorito y anotó la fracción de los que eligieron cada deporte en la tabla. ¿Cuál es el orden de popularidad de los deportes de mayor a menor? Ustedes aquí tienen, miren la tablita, fútbol, natación, tenis y béisbol. Está en fracción. Ustedes tienen que ordenarlo o ver cuál es el deporte que más, ¿no es cierto?, practican, ¿no es cierto? Y los van ubicando de mayor a menor. Para poder hacer esto, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿qué tendrían que hacer ustedes para identificar quién es mayor y quién es menor?
pueden transformarlo en decimal y de ahí los ordenan. ¿Sí? Una solución. 3, para desarrollar, dice, las actividades. Aquí tenemos las páginas del libro, en la clase, que va a ir el link de la clase, y otro video adicional para que revisen acerca del tema. ¿Sí? Revisarán esos videos, solo son de 5 minutos. 4, escribe menor, mayor o igual según corresponda, en base a lo que acabamos de estudiar. Aquí tenemos un número mixto. Acuérdense, a un número mixto nosotros lo podemos transformar en fracción. ¿Cómo transformamos? Acuérdense, ya vimos, vamos a explicarles un poquito del número mixto. El número mixto lo transformo en fracción. Miren, aquí tengo 2, ¿no es cierto? Que viene a ser un mixto. ¿Qué hago? Multiplico 2 por 2, 4. Y a ese 4 le sumo lo del numerador, que va a ser 7. Sobre, queda el mismo denominador, que es 2. ¿Sí? Nuevamente, les explico cómo transformo a este número mixto en fracción. 2 por 2, 4, y a ese 4 le sumo lo que tiene el numerador, en este caso tiene 3. 4 más 3, 7 medios. ¿Estamos? Así lo transformé en un, ¿qué número? Fraccionario. ¿Sí? Miren, les explico del número mixto. En la siguiente dice, ordena de menor a mayor los números racionales de cada lista. Ustedes van a ordenarlos, cuál es mayor y cuál es menor, utilizando la simbología. Responde las preguntas a partir de la información de la tabla. Ustedes van a analizar esta tablita y van a ir respondiendo las preguntas, ¿sí? En base a estas fracciones que están aquí, ustedes responden. ¿Cuál es el alimento que tiene menos calorías? También tendrían que ustedes dividir, transformarlo en decimal para que vean cuál es el que tiene menos calorías. 5, vamos al problema. Al comparar dos números racionales, el menor es el que está a la izquierda del otro. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a resolver este pequeño problema basándose en la comparación de los números racionales. Recuerden que el problema es una problemática que ustedes tienen que darle una solución. Y la pregunta 6 describe 3 aspectos positivos de la emoción de la empatía. Van a escribir 3 aspectos positivos, nada más. No sé si está hasta ahí claro. Estamos a 1 minuto de terminar la clase. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer antes de que se termine. Sí, a ver, preguntemos antes de que se termine. De mi parte, no, licenciado. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Sin miedo, pregunta.